Ha sido sin duda la palabra que ha marcado la discusión en el día de hoy sobre la epidemia del COVID-19, la posibilidad de que el Gran Santiago entre en una hibernación como propuso Espacio Público. Vamos a conversar al respecto con el presidente precisamente de Espacio Público, Diego Pardo. Diego, bienvenido al programa. Buenos días, ¿cómo están ustedes? O sea, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Diego, cuéntanos, cuando ustedes llegan a esta conclusión de poner esta palabra y hacer esta propuesta, ¿en qué están pensando concretamente cuando hablan de que el Gran Santiago entre en hibernación? A ver, yo creo que lo primero que hay que explicar que esta idea de hibernación no es un concepto técnico, no es que haya una definición como internacionalmente aceptada de qué es hibernación. Nosotros utilizamos esta palabra en nuestro informe de ayer como una manera de tratar de resignificar la idea de cuarentena, porque lo cierto es que llevamos un mes en cuarentena en Santiago. Y, digamos, la movilidad, la reducción de movilidad nunca fue mucha, digamos. Estuvimos cerca de un 40%, una reducción de cerca de un 40% de movilidad, cuando la expectativa, si uno miraba lo que ocurre en otras partes del mundo, era un 70%, entonces nunca fue mucha. Pero lo que es peor, y lo muestra, digamos, un informe de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, se revertió, digamos. O sea, no solo la reducción de movilidad fue muy poca, pensando en las expectativas que uno podría tener mirando la experiencia comparada, sino que eso se revirtió. Entonces, como una idea de tratar de resignificar esta idea, nosotros usamos la palabra hibernación, porque lo cierto es que hoy día estamos en cuarentena en Santiago, pero no pareciera que estuviéramos en cuarentena cuando uno observa los niveles de movilidad que hay en la ciudad. Y eso, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué no nos hemos tomado en serio la cuarentena? Porque se han dado muchas explicaciones, desde el tema social, de que hay muchas familias, sobre todo en sectores vulnerables, que sencillamente tienen que salir a la calle porque no tienen otra fuente de sustento, hasta poca confianza en la autoridad, mensajes confusos o simplemente poca responsabilidad ciudadana. ¿Cuál es el factor que está haciendo que esta cuarentena no esté siendo efectiva en el Gran Santiago? Bueno, un poco yo creo, como en todos los procesos sociales, es una combinación de esas respuestas. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido en las comunas del sector oriente de Santiago, la reducción de movilidad ha sido cerca de un 60%. Claro, es más que en las otras, pero ¿por qué no un 80%? ¿Por qué no un 90% en lugares, digamos, donde la posibilidad del teletrabajo es real? La posibilidad, en su mayoría, es personas que acceden al mercado de trabajo formal y por lo tanto podrían tener una remuneración con una tasa de reemplazo relativamente razonable en el seguro de cesantía. ¿Por qué no en esos lugares, digamos, obtener una mayor disminución en la movilidad? Y claro, por supuesto, en las comunas del sector poniente de Santiago, en las comunas, con más humildes, la reducción de movilidad ha sido menor, y en ese caso el desafío es completamente distinto. No se trata solamente de mayor fiscalización y de lograr como un sentido de misión que haga que las personas colaboren con esta iniciativa, sino también llegar con un paquete de alivio económico que permita que las personas puedan hacerlo, porque, digamos, en ese caso, y nosotros lo hemos dicho en otros informes antes, digamos, lo que uno no puede hacer es poner a las personas en la dicotomía de tener que elegir entre quedarse en la casa o alimentar a su familia. Eso es algo que uno no le puede pedir a una persona. Entonces, en esos casos donde efectivamente en las comunas del sector poniente de Santiago la reducción de movilidad ha sido mucho menor, que las políticas tienen que ser de otro tipo, digamos. O sea, seguramente hay una combinación de las explicaciones que tú estabas poniendo, pero además no solo hay una combinación de esas explicaciones, sino que para distintos barrios y para distintas comunas de la ciudad de Santiago uno va a tener que, digamos, ir graduando su maleta de herramientas de política pública de manera diferente. Y además de estas políticas públicas, hoy día, por ejemplo, se envió ya al Congreso el proyecto de ley para que el ingreso familiar sea de 100.000 pesos por persona, que es un avance con respecto a lo que había. Además, eso significa hacer más severas las restricciones, por ejemplo, un toque de queda más largo o que sea mucho más restrictiva la entrega de permisos. ¿En qué deberíamos pensar en términos de medidas para esta hibernación? Es seguramente, de nuevo, una combinación de todas las anteriores. Hoy día en la mañana, Andrea Repeto, que es parte del directorio de nuestra fundación y que también fue una de las personas que participó en el diseño de este plan de fomento económico, lo decía muy claramente. Digamos,
digamos, el fracaso o no sé, para no decir la palabra fracaso, digamos, pero las dificultades de la cuarentena para lograr una reducción significativa de la movilidad en Santiago está relacionada con un paquete de apoyo económico que no fue suficiente para conseguir que la gente se quedara a su casa, especialmente en las comunas más vulnerables de Santiago. Y en ese sentido, el plan económico que fue durante el fin de semana acordado y que actualmente está en tramitación legislativa, lo que uno tiene que conseguir es que se apruebe rápido, digamos, para que esos fondos estén disponibles y uno pueda llegar a las comunas, a estas comunas, digamos, donde digamos, la necesidad es mayor para poder, digamos, fortalecer las medidas de aislamiento sanitario. Es un tema también de sanciones, porque se ha hecho bastante énfasis tanto por parte del ministro de Salud como del presidente Piñera de que se apruebe un proyecto que endurece las sanciones para quienes violen la cuarentena. ¿Es también relevante aquello? Bueno, uno tiene dos posibles explicaciones y hoy en día no hay datos suficientes para saber cuál de las dos explicaciones es la dominante. Uno tiene, por así decirlo, la explicación moral. Hay gente que no le toma el peso suficiente y que, pudiendo quedarse en sus casas, decide salir por motivos relativamente triviales, como visitar a un familiar o tener alguna forma de esparcimiento, y personas que están en una posición económica que les dificulta, que le hace imposible quedarse en su casa, y seguramente también combinaciones de todas las anteriores. Entonces, lo que uno tiene que hacer en situaciones donde, digamos, no tiene claridad respecto de cómo adjudicar entre estas dos posibles explicaciones es avanzar conjuntamente en ambas. Ahora, lo que hay que tener súper claro es que la fiscalización y la política del garrote es algo que no va a funcionar en aquellas personas cuya dicotomía es entre sostener a su familia o quedarse en su casa. Uno de esas personas no las puede disuadir con una política del garrote, sería contraproducente. Al resto de las personas, digamos, a las personas que enfrentan un problema moral, y ahí, por supuesto, digamos, todos, yo creo que podemos hacer el ejercicio de mirar en nuestra rutina personal qué más podemos hacer para quedarnos más todavía en la casa. A esas personas, ciertamente, una mayor fiscalización puede contribuir a motivarlas, digamos, pero a las otras no. Entonces también hay que tener cuidado con el uso de esa herramienta. Claro, ¿ha habido tal vez una ausencia de sensación de peligro entre la gente? Hemos tenido mucha discusión acerca de las señales que se han dado, también de las cifras. Hoy mismo la cifra de contagiados de pronto crece un 15% con este nuevo conteo. Las cifras de fallecidos ya sabemos también, los datos contrastantes que se han dado. ¿Ha faltado que la gente realmente sienta que hay un peligro efectivo sobre la salud de todos nosotros, de nuestras familias? Cuando uno enfrenta, ciertamente así, digamos, cuando uno enfrenta unos problemas de esta magnitud, digamos que son claramente problemas colectivos, estos no son problemas individuales, de aquí no vamos a salir cada uno empujando, digamos, para su lado. Esto es un problema social que quiere, digamos, que la colectividad completa consiga poner el hombro y, digamos, dar vuelta a estas situaciones. Y para eso, sin duda, es necesario un sentido de misión. Y ha habido ciertamente una incapacidad, especialmente, digamos, digamos, semanas atrás, para transmitir este sentido de misión. Yo creo que ha habido avances en ese sentido con la actual autoridad sanitaria respecto de la manera en que, digamos, han optado por una mayor transparencia en los datos y, digamos, y en aquellos casos donde no existe claridad todavía, digamos, dar anuncios de que se van a adoptar medidas para generar mayor transparencia. Pero ciertamente, digamos, es necesario dotar a esta etapa de la epidemia de un sentido de misión donde, digamos, todos juntos tenemos que conseguir frenar el nivel de movilidad que hoy día se observa en Santiago. La preocupación que muchas veces plantean las autoridades cuando se habla de, por ejemplo, restringir los permisos o ampliar el toque de queda, es el tema de asegurar el suministro y el funcionamiento básico de la ciudad. ¿Es posible restringir todavía más sin que se vea afectado el suministro de alimentos, de los servicios básicos del Gran Santiago? Mira, esto es, y no queremos de ninguna manera minimizar el esfuerzo administrativo que tiene que realizar el Estado para que una cuarentena funcione. No es fácil, digamos. Hay que asegurar la cadena de suministro y en aquellas personas que necesitan atención de salud por esta u otras razones, hacérsela llegar. Las personas que tienen alguna enfermedad prevalente, hacerle llegar su tratamiento.
Eso, digamos, toda la logística que necesita una cuarentena efectiva es un tremendo desafío y la invitación es a crearlo juntos. Nosotros, digamos, no podríamos y no nos corresponde, digamos, a proponer una política pública específica. Nosotros básicamente lo que estamos tratando es de visualizar este problema y, digamos, el día de mañana lo que vamos a hacer es sistematizar lo que han sido las buenas experiencias en otros países del mundo para poner a disposición de la comunidad lo que pueden ser buenos ejemplos para, digamos, nutrir con esas ideas el debate y conseguir diseñar un mecanismo que, de nuevo, no es fácil, no queremos minimizar lo difícil que es conseguir que una ciudad reduzca significativamente su movilidad, pero ese es el desafío, digamos, y eso es lo que estamos intentando colaborar con esa discusión. Diego Pardo, presidente de Espacio Público, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias.